Buenas tardes a todos los participantes en esta conferencia. Les damos una cordial bienvenida por parte de los organizadores, conformado por los estudiantes de la Facultad de Administración, Arévalo Diego, Casas Jorge, Yachachín Pamela, Yapo Williams y mi persona Villalba Fabián, quienes a través de la asignatura de Filosofía y Ética Aula C2 preparamos este espacio virtual que nos permitirá informarnos sobre el tema a tratar. Como se indicó en la invitación hacia cada uno de ustedes, la temática que se llevará a cabo en este evento está basado en el descubrimiento de talentos en la diversidad, direccionado a la práctica de la ética profesional sobre el proceso de selección del personal en las empresas. Buenas tardes a cada uno de ustedes.
A continuación se presentará un corto video enfocado en la problemática que alude la temática a tratar. Este video tiene la finalidad de contextualizar los hechos a nivel nacional, es decir, cómo se manifiesta, dónde se manifiesta y cómo viene afectando a nuestra sociedad. En el video observaremos y escucharemos a personajes reconocidos de nuestro país para previamente pasar al contexto laboral. La discriminación étnico-racial en el Perú sigue presente y la vivimos a diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud, en todos lados. Tenemos medios para reportar la discriminación racial. Hagámoslo. En Perú, las características étnicas y culturales siguen determinando el acceso a derechos a los que todos los ciudadanos deben poder acceder en igualdad de condiciones. La discriminación racial nos hace retroceder. Y no estamos yendo para allá, estamos yendo hacia adelante. El racismo profundiza la pobreza y por lo tanto nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades en la misma condición que otros, es decir, con equidad. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la juventud indígena consideramos que si tenemos seguridad sobre nuestra autoestima y sobre nuestra identidad, no seremos discriminadores ni nos dejaremos discriminar. Y por lo tanto, es una aspiración ser tratados como seres humanos con igualdad de derechos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 6.2% de la población afrodescendiente accede a estudios universitarios. Cerca del 50% no concluye sus estudios secundarios y el 13.8% no accede a la educación primaria. La discriminación racial es peligrosa. La discriminación racial mata. Apenas la identifiques, elimínala. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, el 75% de las víctimas del conflicto armado de la década del 80 fueron quechuahablantes, comunidades que tenían como idioma materno el quechua y algunas otras comunidades de otras lenguas también aborígenes. En el Perú, la discriminación racial se encuentra prohibida por la Constitución, por el Código Penal, por el Código del Consumidor, por las leyes laborales y también por aproximadamente 50 ordenanzas municipales y regionales, donde se establecen distintas sanciones para las personas que discriminan. Estas medidas son muy importantes porque la discriminación racial de peruanos son discriminados por sus rasgos físicos. Este tipo de discriminación genera mucho sufrimiento en nuestra sociedad y por eso es que los peruanos tenemos que combatir. Necesitamos una sociedad donde todos tengamos una autoestima equilibrada y no nos consideremos ni mejores ni superiores por nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestros rasgos. Es parte de nuestra madurez como personas, pero también es parte de nuestra madurez como país. A continuación, presentamos al experto que nos acompañará con su ponencia en este evento, quien es el Magíster Carlos Abraham Aramburu Gen, licenciado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, obteniendo el grado de Magíster en Centrum Graduate Business School. Además,
actualmente desempeñando el cargo de docente a tiempo parcial en la Universidad César Vallejo, en la sede de ATE, en las asignaturas de comportamiento organizacional, gestión de talento humano, entre otros. Por otro lado, hasta la fecha viene ejerciendo el cargo de gerente de administración y finanzas en Swan Technologies SAC y gerente de administración en Gestock SAC, desarrollando y supervisando la estrategia general de la empresa, supervisando la contratación y pago al personal, entre otras funciones. Bien, ahora sí, le damos el pase a nuestro estimado ponente. Adelante. Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. No sé si me pueden escuchar bien. ¿Se escucha bien? Sí, ok, Sí, gracias. magíster. Perfecto. Gracias. Gracias entonces al grupo por esta oportunidad para hablar con ustedes sobre el tema que ya han presentado, ¿no? Los problemas, los beneficios, todas las ventajas que se podrían obtener de la diversidad, pero que sin embargo aún no llegamos a lograr ese objetivo, ¿no? Que es un objetivo bastante loable. Dentro del marco de lo que es la discriminación, vamos a enfocarlo en esta oportunidad acerca de qué sucede cuando los procesos de contratación fallan y las empresas terminan contratando personal o trabajadores con comportamientos, actitudes, pensamientos claramente racistas, ¿no? Y eso justamente afecta a la empresa y a la cultura y al clima y al ánimo en todos los niveles. Entonces, si me permiten compartir, presentar, aquí he preparado unas cuantas láminas para poder entrar en contexto. No sé si por ahí me pueden habilitar. Sí está habilitada la función, magíster. Esta, a ver, aquí me sale que no tengo permiso. A ver, no, vuelvo a colocar. Ya está listo. Ahora sí, ya, perfecto. A ver, un segundito. Ahí me confirman si se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí se logra visualizar. Sí, ok, de acuerdo. Entonces, al tema que los compañeros tan amablemente me invitaron hoy día a conversar con ustedes, lo he enfocado desde lo que es cuando falla la contratación del personal, ¿okay? Y casos hechos de discriminación racial por parte de los trabajadores. Ya hicimos una presentación, había preparado yo también una lámina por si acaso, ¿no? Estuviéramos cortos de tiempo. Igual, gracias nuevamente con todos. El propósito de la charla de ahora va a ser explorar la importancia de un proceso de selección que sea efectivo, ¿ok? ¿Por qué las políticas, el rol del entrevistador, la claridad por parte de las empresas sobre rechazar este tipo de actitudes es realmente importante? Luego hay que conocer también un poco lo que son las consecuencias, ¿no? De contratar a trabajadores que tienen esas actitudes discriminatorias, racistas. Y finalmente ver algunas medidas, ¿no? Algunas recomendaciones que se puede seguir en la contratación del personal. El marco del análisis parte con esta noticia que ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Muy amablemente el grupo me compartió este tema, que fue un caso bastante sonado allá por el año 2008, ¿no? En que justamente una aerolínea, sus trabajadoras tuvieron un trato discriminatorio contra dos congresistas, pero una o dos congresistas del Perú, que no las dejaban subir al avión, e incluso en un momento le dijeron, ¿cómo van a ser congresistas si ni saben hablar bien el español, ¿no? Entonces, las congresistas no se quedaron calladas y desde su posición de poder tomaron cartas en el asunto, ¿no? Aún así, situaciones como estas, ya seamos congresistas o ya seamos trabajadores, estudiantes, incluso niños también,
sufrimos o podemos estar expuestos a este tipo de actos discriminatorios. ¿Qué es la discriminación? ¿No? Vendría a ser un trato perjudicial, injusto, de las personas en función de su pertenencia a un grupo particular. Es decir, por ser yo integrante de cierto grupo, voy a recibir un trato injusto, ¿no? Pueden discriminarme por ser una persona de los Andes, discriminarme por ser una persona del norte, afrodescendiente, asiático descendiente, una multitud de, digamos, de grupos de pertenencia que existen en todas las sociedades, que justamente se convierten en los argumentos o en los objetivos para poder visualizar o para que otro grupo muestre sus tratos injustos, sus tratos discriminatorios. Puede adoptar muchas formas. La discriminación puede venir desde lo que es ignorar los derechos de otras personas, insultos, ¿no? Bien explícitos, puede ser también falta de oportunidades y puede también verse por el lado de lo que sería falta de acceso al trabajo y a la educación. Si en cualquier momento sucede algo con la charla, de repente no se me escucha bien o no se visualiza bien, por favor me avisan, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora creo que sí se escucha todo, ¿no? Sí, se está escuchando sí. todo. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Cómo estamos en lo que es discriminación en el Perú? Durante la pandemia, el tema de la discriminación racial en el Perú se incrementó. Entonces, tomando a la UFPA como fuente, encontré este testimonio, ¿no? A nosotras cuando nos ven nomás ya nos descartan, afirma una comunicadora activista transgénero sobre los problemas que afronta la comunidad LGTBIQ+ en nuestro país, que es justamente uno de estos grupos de pertenencia, minorías que sufren día a día actos de discriminación. Las redes sociales avivan lo que es la discriminación en el Perú, pero no solo en el Perú, es un fenómeno que se da en todas partes del mundo. Si ustedes probablemente han estado viendo en los últimos meses el estreno de esta película de La Sirenita en live action, el primer cambio fue que la actriz que va a ser de Ariel no es blanca y pelirroja como en los dibujos de los años 90, ¿no? Y toda la ola de comentarios racistas, discriminatorios que hubo en las redes sociales, ya desde el año pasado incluso, se daban en todas partes del mundo, ¿okay? Probablemente incluso nosotros también en algún momento lo hayamos estado haciendo sin darnos cuenta. Entonces, este canal de lo que son las redes sociales tienen justamente esa fortaleza de comunicar, transmitir, conectar las ideas de una manera como nunca antes se ha podido en la historia, ¿no? Y por esa carretera, por esa autopista de intercambio de ideas, ni siquiera es una autopista, yo diría que es una superautopista de intercambio de ideas, viaja lo bueno con lo malo, ¿no? Entonces lo que es lo malo, actitudes como la discriminación, también se hacen presente por ahí, ¿no? Y haciendo una búsqueda rápida de noticias de discriminación en los principales diarios, vemos nomás, ¿no? 19 de mayo, Indecopi multa con 70.000 soles a un club en Miraflores por discriminación. 15 de mayo, club exclusivo se disculpa tras denunciar por discriminación a un deportista. No sé si ustedes llegaron a ver esta noticia. En la noticia dice club exclusivo, no siquiera dice en qué club fue. Esa noticia sucedió frente al club Regatas, ¿no? Que está ahí en la Costa Verde, que unos deportistas pasaron por el frente del club, que supuestamente es una playa privada, se sabe que no existen playas privadas en el país, y recibieron también un trato discriminatorio. En Chorrillos, Oceana Peruana se manifiesta tras casos de discriminación en playa. Está en todos lados, ¿ok? Día a día vamos a encontrar siempre actos de este tipo de discriminación. Y a pesar como que está sancionada, está penada por diversas leyes sociales, laborales, la Constitución, se sigue dando, ¿okay? Se sigue dando en el día a día. De repente, en un día común para todos nosotros que salimos de nuestras casas y regresamos en la tarde o en la noche, en algún momento habremos estado presenciando un acto de discriminación. Dentro de lo que es la discriminación hay un tipo muy particular que es la discriminación racial, ¿no? Y justamente eso se relaciona a lo que es el racismo. ¿Qué es el racismo? Viene a ser un sistema de prejuicios y discriminación basado principalmente en lo que es la raza
o la etnia de una persona. El racismo se puede dar a nivel individual como sistémico, es decir, yo puedo raciar a personas de manera individual, como puedo raciar también comunidades, poblaciones, hasta países enteros. ¿Okay? Se puede dar ese nivel de discriminación racial. Analizando un poco lo que es el origen, la evolución del racismo, el concepto moderno, como lo conocemos, racismo, es una herencia, básicamente, que tenemos desde la colonización europea en el siglo XV, ¿no? Todos los países que en algún momento fuimos colonia de otro país, hemos pasado o hemos sufrido un proceso de racismo que perdura hasta el día de hoy. Son más de 500 años de racismo en todos los países donde ha habido conquista, ¿no? En nuestro caso, Perú fue centro del virreinato. Países como Chile, países como Ecuador, Colombia, Centroamérica, los países de Centroamérica, también en Brasil, que fue colonia portuguesa, México, y no solo en la parte de Latinoamérica, sino que también los países europeos tuvieron colonias en África, tuvieron colonias en Asia. Esa época de la historia de grandes avances y grandes maravillas, ¿no? Justamente también llevó a lo que es la opresión de una raza por encima de otra, ¿no? Entonces el concepto de raza, como ustedes lo pueden ver ahí, aparece en la era colonial como un medio para justificar y perpetuar la opresión, la esclavitud y el genocidio que se dio entre los pueblos, ¿no? Entonces, esos son otros temas históricos que no vamos a comentar hoy día, pero que justamente estuvieron en un inicio presente para dar a conocer lo que es el racismo moderno, ¿no? Y este concepto de razas mejores que otras se perpetuaron incluso hasta muy entrado del siglo XX, siglo pasado nomás, ¿no? Comienzan a surgir estas teorías pseudocientíficas, es decir, sin ningún respaldo, sin ningún sustento, que justamente querían probar la superioridad de ciertas razas, ¿no? Entonces ahí tenemos los hechos históricos de lo que sucedió durante la Primera, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Alemania nazi y la supremacía de la raza aria, ¿no? Incluso la palabra aria, si ustedes se lo preguntaban, tiene un origen que se remonta a las antiguas culturas indo-iraníes. El concepto de arios, o los aryan en inglés, hace referencia a la nobleza de los antiguos pueblos indo-iraníes. Cuando los europeos estaban también en parte de su conquista del Asia, ¿no? Sobre todo los británicos, cuando conquistaron la India, ellos entraron en contacto con esta palabra, y un hecho bastante interesante es que los arios, ¿no? Los arios en la cultura indo-iraní habían sido personas muy trabajadoras, que habían desarrollado bastante conocimiento, ciudades muy avanzadas, y justamente de ahí los europeos toman esa palabra, ¿no? Toman la palabra de arios y le dan un nuevo significado. Los arios deben ser la raza superior, porque son tan laboriosos, logran tantas cosas, conquistan, se expanden, y justamente quienes estaban haciendo eso en el siglo XV eran los mismos europeos, ¿no? Y la característica de ellos es que todos eran prácticamente de piel blanca, y imponen la supremacía de la piel blanca sobre los demás colores que existen a lo largo de todo el mundo, ¿no? Ya actualmente, lo que es el concepto de razas humanas, la ciencia ya lo ha descartado, ¿no? Con los avances, con el surgimiento de lo que es la ingeniería genética, ¿no? De una rama de la biología, se descubre ya a nivel celular de que no hay diferencias significativas entre las personas que viven en Asia, que viven en Latinoamérica, en África, en Europa, a nivel de ADNs, ¿no? de material de información genética. Los seres humanos son muy idénticos. Entonces el concepto de que una raza sea mejor que otra, ya la ciencia lo rechaza, ¿no? No hay raza superior ni raza inferior, ni siquiera deberíamos hablar de lo que son razas humanas. Pero el concepto del racismo perdura, ¿okay? Perdura, se mantiene hasta el día de hoy. En una distinción bastante simple, podemos encontrar lo que es un racismo explícito, ¿no? Que puede ir desde insultos, lenguaje despectivo, ¿no?
hasta lo que es el racismo implícito. Y este segundo es el que es más difícil de detectar, ¿no? Prejuicios, estereotipos que operan en nosotros, que operan en las personas a un nivel inconsciente. Es decir, a veces estamos cometiendo actos discriminatorios, racistas, pero no nos damos cuenta, porque esos comportamientos ya han sido inculcados en nosotros desde muy pequeños, sin darnos cuenta, ¿no? Incluso cuando a una niña se le da de jugar con muñecas, ¿no? Siempre la muñeca gringuita es la buena y la muñeca morena es la mala. Y desde ahí ya se va inculcando el concepto de discriminación, ¿no? De racismo. A veces los padres lo hacen por juego y les parece divertido, pero no se dan cuenta de los otros mecanismos que están también ahí operando, ¿no? Y justamente estos prejuicios, estos estereotipos inconscientes que llevamos nosotros, se manifiestan también en el día a día, en la sociedad y en el ambiente laboral en donde estamos. ¿Cuál es el impacto del racismo en la sociedad? Por ejemplo, en encuestas realizadas por el Ministerio de Justicia, 81% de los encuestados está de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. ¿Okay? O sea, a pesar de ser discriminatorios, también somos indiferentes. 8 de cada 10 personas. Es un problema bastante serio, ¿no? Personajes de la televisión, personajes de los medios, ¿no? Justamente también fomentan, refuerzan esta idea del racismo, estas actitudes, estos comportamientos. Seguí muy lejos nomás, un personaje que se hizo famoso a inicios del 2000, ¿no? Casi finales de los 90, inicios del 2000, que tuvo años al aire, que al principio todo el mundo lo veía, le parecía gracioso, pero siempre hubo una voz ahí alertando de que la representación de este personaje hacia las mujeres, sobre todo de la sierra, era marcadamente discriminatoria, marcadamente racista, ¿no? Otras cifras que tenemos es que 59% de los peruanos percibe que la población quechua aymara es discriminada por su forma de hablar, su vestimenta o su idioma. 60% percibe que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, rasgos físicos, y 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada también por su forma de hablar, su vestimenta, sus rasgos físicos. Entonces, de que hay consenso entre los peruanos de que existe racismo hacia los diferentes grupos, lo hay. Otro grupo que podríamos sumar aquí también es el de las personas discapacitadas, ¿no? Según la encuesta de censo del año 2000, creo que 2017 fue la última que se hizo, 1 de cada 10 peruanos tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Las discapacidades pueden ir desde problemas para caminar, problemas para hablar, problemas para ver, ¿okay? Y estas personas también sufren tratos discriminatorios, racistas en el día a día. Entonces, diríamos que nadie se salva, ¿no? Nadie se salva de estar expuesto a lo que es un acto discriminatorio. Los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son hospitales o postas médicas, las comisarías, acudimos a las comisarías por N motivos, municipalidades, ¿no? Justamente estos 3 lugares tienen la característica de ser entidades públicas. Esa es la fuente de la encuesta nacional 2017. Los principales motivos para la discriminación son el nivel de ingresos, como si en nuestro país tener poco dinero fuera un crimen, ¿no? Por eso te discriminan. La forma de vestirnos, la forma de hablar, los rasgos físicos y el color de la piel. ¿Ven? Son los principales motivos de discriminación en nuestro país. Estas son algunas cifras que nos muestran qué tan arraigado, qué tan expandido, hasta cierto punto qué tan normalizado está también en nuestro país, en la sociedad, lo que viene a ser la discriminación racial. ¿Cuál es el impacto ahora del racismo en el lugar de trabajo? Entremos ahora a un ambiente que es más familiar para nosotros, ¿no? La empresa privada, como estudiantes de administración. En el ambiente de trabajo, el racismo puede manifestarse de diversas formas. Puede ser la discriminación al momento de la contratación, y comenzamos a enfocarnos en contratar personas, ¿no? Más por su apariencia, por su apellido, por dónde viven, y ese tipo de, digamos, de
de cualidades más allá de sus habilidades, ¿no? Promociones también a las personas que son más afines, probablemente más parecidas a nuestros jefes, son aquellos que reciben mayor promociones, ¿no? Asignaciones de trabajo también. Todo lo que, a quien se recarga con más trabajo, pues a los que sufren un trato discriminatorio, ¿no? Ambiente laboral hostil es otra consecuencia del racismo en las empresas. Y otro punto, justamente también para mencionarlo, asociado al tema general que presentaron sus compañeros al inicio, es que la diversidad es una fuente de ideas, es una fuente incluso hasta de progreso, ¿no? Cuando la diversidad no está presente en las empresas, la falta de diversidad, sobre todo en los líderes, y la falta de inclusión en la toma de decisiones, lleva a que la cultura, ¿no? La cultura de la empresa, la cultura organizacional, sea una cultura excluyente, ¿no? Sea una cultura que no valoriza las opiniones, los comentarios, los aportes, las ideas de aquellos que no se parecen más, pues, a las personas que están en puestos de poder, ¿no? ¿Cómo se podría romper ese esquema? La diversidad laboral, contratar personas de diversos grupos, de diversas ascendencias, de diversas, incluso diría yo, grupos minoritarios, es una fuente también de integración, una fuente de ideas y una fuente de poder terminar con este tipo de comportamientos. Según la entidad ONUCIDA, 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación en el último año. Esta encuesta fue del año 2021, ¿no? Principalmente en la calle, en el centro laboral y en el centro laboral. Pero con este dato quería quedarme, ¿no? Entonces, es una realidad también que en nuestros centros de trabajo estamos expuestos, cerca de un 30%, a sufrir un acto de discriminación, ¿no? Y lo interesante es que gran parte de las personas que sufren un acto de discriminación, 44% según ONUCIDA, no toma acción luego de haber sufrido un acto de discriminación. Solo el 12% logra hacer un reclamo o una denuncia formal, ¿no? Pero casi la mitad de las personas que sufren un acto de discriminación se quedan calladas, no ven, digamos, como algo, una facultad de ellos el poder denunciar, el poder reclamar, el hacerse escuchar, ¿no? Para que se tomen las medidas correctivas apropiadas. Me pregunto yo, ¿por qué será así? ¿Por qué será que preferimos quedarnos callados antes de denunciar el racismo? Probablemente por miedo a represalias, puede ser también por miedo a perder el trabajo, ¿no? O a que los actos discriminatorios se vuelvan más frecuentes más adelante si es que yo quedo como aquel que se queja, que denuncia, ¿no? Entonces, el temor a lo que le pueda pasar después parece ser mayor que el temor a sufrir un acto de discriminación. Y así poco a poco nos vamos volviendo insensibles ante el tema, ¿no? Recuerden ese número, ¿no? 81% de personas está de acuerdo con que hay racismo, pero no hace nada, ¿no? No hacemos nada, lo vemos como algo normal, cosa que no debería ser así. Y ya específicamente llegando a lo que es el proceso de selección del personal, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas por las cuales fallaría un proceso de selección de personal y la empresa terminaría contratando trabajadores con actitudes o pensamientos racistas? La primera de ellas estaría en las cualidades, en las capacidades del entrevistador, ¿no? Aquella persona que tiene como rol principal en la entrevista para luego la selección de los candidatos es uno de los primeros filtros muy importantes en los cuales detectar este tipo de comportamientos o este tipo de pensamientos, ¿no? Si no están preparados, entonces es probable que terminen seleccionando candidatos con actitudes racistas, ¿sí? Lo otro es la falta de chequeo de antecedentes y referencias. Si no se hace una comprobación a detalle acerca de los antecedentes de los postulantes, la empresa puede terminar contratando a alguien que tenga un historial de comportamiento racista también, ¿no? Entonces, la revisión de antecedentes tiene que ser llevada a cabo no solo tratando de buscar lo que es las habilidades técnicas, las habilidades numéricas
de los candidatos, sino también enfocarse en sus habilidades blandas y sobre todo en sus actitudes. Y dentro de lo que son las actitudes, tratar de llegar a lo que son sus comportamientos y el trato con las demás personas. Eso debería ser parte de las agendas, o digamos, del enfoque de lo que es una revisión de antecedentes. Y otra causa es justamente de lo que mencionaba ahorita, la falta de consideración a las habilidades interpersonales y los valores, ¿no? Es decir, muchas veces nos interesa más su experiencia, el expertise, habilidades técnicas, pero todo lo que tiene que ver con habilidades como la empatía, habilidades interpersonales, los valores de los candidatos, a veces lo pasamos por alto o solamente lo sintetizamos en una pregunta, ¿no? Dime cuáles son tus valores. Un candidato dice, mis valores son A, B y C. ¿Ok? Es lo que quiero escuchar. Pero luego, ¿cómo indago más en eso? ¿Cómo sé que efectivamente esta persona tiene los valores, no discrimina, como me dicen, apela a lo que es la justicia, a lo que es la honradez, ¿no? Lo que es la honestidad, que son los valores que más se suelen, que digamos que todos tenemos durante la entrevista de trabajo, pero a la hora de la hora no suele ser así, ¿no? Entonces, eso también va de la mano con la preparación de los entrevistadores. Necesitamos técnicas para poder detectar este tipo de comportamientos, porque si no es bastante difícil poder llegar a una conclusión de que el candidato o la candidata tiene tendencias, actitudes, comportamientos racistas. Esas tres son las principales causas. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener un trabajador racista? Pues primero que nada, el ambiente laboral no va a ser el más adecuado, ¿no? Todo lo que se conoce como el clima laboral lo podemos catalogar como un clima de trabajo hostil. Va a crear un ambiente en el cual las personas van a estar en desacuerdo con mucha frecuencia, pueden irse a los insultos, pueden irse incluso de repente a las agresiones físicas, y eso no se queda como un hecho aislado, ¿no? Se vuelve a repetir, llega a oídos de los demás trabajadores, y finalmente todos van a estar en alerta ante este tipo de situaciones, y lo que es la unión, el compromiso laboral de las personas se ve afectado, ¿no? Con el trabajo. Lo otro son los problemas legales y reputacionales de la empresa, como en el caso de Iberia que mencionamos al comienzo, ¿no? Las empresas que permiten el racismo pueden enfrentar demandas legales por discriminación, y efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Ante este tipo de situaciones, incluso las mismas instituciones del gobierno que tienen que sancionar estos actos discriminatorios, tienen que ser firmes, tienen que ser bastante fuertes aplicando las sanciones. Y no que quede como un hecho, ok, ya ocurrió, que la empresa emita una carta pidiendo disculpas a la trabajadora o al trabajador o al cliente que se vio afectado, y ahí queda, ¿no? Una multita simbólica y se acabó. Eso no va a eliminar los actos de racismo, de discriminación por parte de los trabajadores. Y finalmente, ¿cómo prevenir la contratación de trabajadores racistas, ¿no? Partiendo de las causas, que fue lo que vimos hace un momento, la capacitación de los entrevistadores es la principal forma, ¿no? El principal mecanismo para poder prevenir la contratación de este tipo de trabajadores. Los trabajadores tienen que ser hábiles en lo que son las preguntas que indagan en actitudes, en pensamientos, en comportamientos. No basta con preguntar temas asociados a la pericia técnica, ¿no? Este tipo de formación, que es bastante especializada, la empresa tiene que tenerlo implementado como una política, ¿no? Como un compromiso para que los entrevistadores, los jefes, los gerentes puedan detectar este tipo de actitudes dentro de su personal, ¿no? La conciencia, la comprensión de los sesgos inconscientes es una herramienta para tomar decisiones más objetivas y más inclusivas, ¿no? Cuando ustedes vean la palabra sesgos inconscientes, son justamente, es una forma en la que el cerebro trabaja y está acostumbrada a ver las cosas de esa manera, ¿no? Por ejemplo, uno de los sesgos que todos los seres humanos tenemos se le conoce como el sesgo de la disponibilidad. Lo que el sesgo de la disponibilidad nos dice es que ante una nueva situación o ante un nuevo escenario que se nos presenta, vamos a tratar de resolver el problema recordando la situación más reciente y más parecida que hayamos vivido, el sesgo de la disponibilidad, ¿no?
Es decir, así son como atajos que el cerebro tiene para poder organizarse y para poder, digamos, convivir en sociedad. Y lo que son los sesgos, los estereotipos racistas, también están digamos, inculcados en nuestra forma de pensar, pero son inconscientes. No podemos llegar a ellos. No puedo decir, ¿no? A ver, soy racista, sí, ¿qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar la forma en la que sonrío, en la que les hablo a las personas, darles la mano. No funciona de esa manera, ¿okay? Es una labor mucho más profunda, es una labor que se va corrigiendo día a día, con prueba y error, hasta que se convierta en un hábito en todos nosotros. Otra forma de poder prevenir la contratación de trabajadores racistas es la comprobación de los antecedentes, como habíamos dicho, ¿no? La comprobación de los antecedentes tiene que ser exhaustiva. De ser posible, tendremos que contratar servicios de verificación de antecedentes. Hay empresas que se especializan justamente en hacer una revisión de antecedentes mucho más detallada de lo que suele hacer una empresa que simplemente es llamar a las referencias. Estas empresas buscan temas como historial crediticio, antecedentes penales, judiciales, demandas por alimentos, comportamientos en redes sociales, ¿ok? Eso también suele ser muy, muy importante. Hay casos, ¿no? Recuerdo uno de un estudiante que fue admitido a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, pero a las semanas nomás lo expulsaron. Resulta que en su Facebook había publicado, ¿no? Información de que iba a ir a una marcha del Ku Klux Klan. Ustedes saben, el Ku Klux Klan es este organismo de Estados Unidos que se visten todos de blanco y promueven ideales racistas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de información también se tiene que tomar en consideración como una revisión de antecedentes, ¿no? Y lo otro se enfoca en lo que es interpretar, solicitar e interpretar las referencias, ¿no? Cuando ustedes llaman a una referencia de un candidato, pues no le van a preguntar, oye, ¿y María, ¿no? o José era racista en tu empresa? La referencia está ahí puesta justamente en el currículum para hablar bien del candidato. No te va a decir, pucha, sí, una vez insultó a un cliente, ¿no? Denigrándolo por su color de piel. No va a ser así, ¿no? Tenemos que tratar de obtener esa información por otros medios, tratar de preguntarle cómo es Juan o María trabajando con personas o con equipos diversos culturalmente, ¿no? Se han hecho proyectos de repente con personas de otro país, con otros grupos venezolanos, ¿no? O con personas en la selva, en la sierra, qué tal les ha ido, qué comentarios tuvieron. Tratamos de armarnos una estructura, una idea, un panorama general del candidato y sus relaciones con personas que pertenecen a otros grupos sociales, ¿no? Esa también es una habilidad que como reclutadores o como profesionales de recursos humanos, aquellos que están pensando en serlo, hay que tenerlo también presente, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones en las que terminemos contratando a alguien que tenga comportamientos racistas, ¿no? Y finalmente, para prevenir la contratación de este tipo de trabajadores, bastante énfasis en lo que son las habilidades interpersonales, ¿no? Bastante énfasis en averiguar sobre su nivel de empatía, de repente preguntarle, ponerle un ejemplo de un caso de discriminación. Mira, ayer discriminaron a 2 señoras que no la dejaron subir al avión. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué piensas al respecto, no? ¿O crees que está bien, que las hermosas actuaron bien, que eso es parte de sus políticas, de la empresa? Entonces, siempre preguntar lo mismo de diversas formas, ¿no? Preguntando lo mismo de diversas formas, hacemos que el candidato o nos muestre su verdadera postura o entre en un proceso que comienza a darnos evasivas, se puede llegar a contradecir, y esos justamente son indicadores de que algo nos está ocultando, ¿no? Entonces, enfocarnos en sus habilidades interpersonales y tratar de conocer un poco más lo que son sus valores personales. Y finalmente, lo que es las empresas, ¿no? Tener promulgadas políticas claras que luchen, ¿no? Que justamente rechacen todo tipo de comportamiento discriminatorio, todo tipo de comportamiento racista,
y que estas políticas sean de conocimiento de todos los trabajadores, tanto de los trabajadores como también de los candidatos. Esta postura, que nace justamente de los líderes, de las cabezas de las empresas, manda un mensaje bastante claro a todo nivel de que este tipo de comportamientos y actitudes pues no van a ser aceptados al interior de la empresa. Y de esa forma podemos ir ya combatiendo lo que es el racismo dentro del lugar de trabajo y también hacia los clientes u otros grupos de interés que están todo el tiempo en contacto con las organizaciones, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho el tiempo por la presentación y para poder presentar, y no sé si hubiera algunas preguntas o comentarios, estaría feliz de escucharlos. Muchas gracias, Magíster. Muy excelente ponencia, excelente presentación acerca del tema y muy bien explicado también. Sí, bien, entonces, como ya lo dijo usted, vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Por lo cual invitamos también a nuestros participantes y amigos que nos están visitando aquí en la sala, en este webinar organizado por el Grupo de Filosofía y Ética, que puedan escribir sus preguntas en el chat para poder resolver cualquier duda acerca de la temática ya expuesta por el magíster. Y ahí también podemos darle las respuestas. A ver, llamaría a estos asistentes, a los asistentes que puedan hacer sus preguntas también, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta. Vamos a leer esta pregunta. Nos dice: Leticia Ana Paula, además de la ética, ¿cuáles son otros valores que deban fortalecer para una apropiada ejecución del proceso de selección del personal? A ver, vamos a ver. Sí, justamente recuerda que la ética es un conjunto de valores que guían nuestro comportamiento, ¿no? Dentro de lo que es ese conjunto de valores, en lo que es la selección del personal, yo lo llevaría más que nada por el lado de la empatía, ¿no? La empatía como una habilidad social que las personas debemos mostrar en el día a día, en la forma en la que hablamos, en la forma también en la que actuamos. Otros valores también que yo veo que deberían reforzarse en la selección de personal es la transparencia, ¿okay? Al candidato hay que decirle muy claro que en la empresa tiene una postura tajantemente en contra del racismo. Entonces, ese tipo de comportamientos no van a ser tolerados y si se llegaran a detectar durante el proceso de entrevista, pues las aplicaciones no serían consideradas, ¿no? La transparencia, la empresa tiene que ser clara también con lo que está buscando, para que los trabajadores hagan una evaluación propia, ¿no? Yo me enfocaría por ese lado. Muchas gracias, docente. Gracias también, Leticia Ana Paula. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Es de Jennifer Sonia Guamantito. Nos dice: desde su experiencia laboral, ¿ha lidiado con algún caso de discriminación racial? ¿Y cómo lo hizo, magíster? A ver, en mi experiencia laboral de lo que es la universidad, no, ahí no he visto, al menos en lo que son los trabajadores del profesorado, no hemos tenido problemas por ese lado. Mi experiencia por el lado de las consultorías, de las empresas, en general el trato con nuestros clientes bastante amable, bastante profesional, justamente eso es parte también de nuestro desempeño como profesionales, el respeto hacia las demás personas, y al interior de nuestras empresas tampoco he visto yo este tipo que se presenten ese tipo de casos. Se los comento, hemos tenido trabajadores que han sido, digamos, socialmente o han pertenecido a grupos bastante diversos, ¿no? Creo yo que sí hemos manejado bien el tema de la diversidad y de poder
confraternizar, que las relaciones interpersonales sean bastante fuertes y sean bastante duraderas. Incluso hasta hoy en día yo estoy en contacto con antiguos trabajadores que ya no están en la empresa y que ellos han formado sus propios negocios, se han juntado entre ellos y les va muy bien, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación, gracias a Dios, en mi caso no he tenido digamos que verlo, que enfrentarme a él, pero de que podría venir más adelante, estoy seguro que puede venir en cualquier parte, ¿no? También yo soy mucho de que apenas percibo algo que me indique a mí, ¿no? Una actitud discriminatoria en las personas que conozco o que voy conociendo, tiendo mucho a no desarrollar más ese tipo de relaciones, ¿no? Ya sea con trabajadores o ya sea con clientes u otras personas. Probablemente si me llegara el día en el que me vea yo dentro de este tipo de situaciones, voy a tener que ser bastante claro con lo que se busca, ¿no? Y como líderes, como personas que están en puestos de toma de decisiones, este tipo de comportamientos también se combaten con el ejemplo, ¿no? Si yo no soy así, pues no hay razón tampoco para que los trabajadores sean así. Recuerden que los trabajadores vemos mucho a nuestros jefes, a nuestros líderes, y tendemos a imitar sus comportamientos. Si no es una persona discriminatoria o racista mi jefe, no hay razón para que yo lo sea, ¿no? Así también se puede gestionar. Muy bien, estimado magíster. Muchas gracias por su respuesta. También agradecer a Jennifer Sonia. Y pasamos a la tercera pregunta. Y esta pregunta es un poquito más profunda. Vamos a ver. Nos dice Grecia Peña. ¿Qué deberían evitar las empresas en sus ofertas de empleo para promover la igualdad de oportunidades? Sí, estaba viendo la pregunta. Creo que no lo entiendo muy bien, porque dice, ¿qué deberían evitar en las ofertas de empleo? Es decir, en la descripción del puesto, ¿no? De lo que se está buscando, sí, para promover la igualdad de oportunidades. En principio, los requisitos del puesto, ¿no?, van a tener ya en sí cierto nivel de demandas físicas, ¿no? Pues para los puestos en fábricas donde hay que estar todo el día de pie, yendo de un lado para otro, pues el puesto mismo ya, digamos, descarta a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y eso no quiere decir que la empresa sea discriminatoria, ¿no? Para otro tipo de puestos, más de análisis, ¿no?, más de oficina, las oportunidades ahí deberían ser las mismas, ¿no? Tampoco no es que ellos puedan poner una sección en el anuncio y digan, aceptamos trabajadores de todos los grupos sociales, ¿no?, con todos los, de todas las regiones, etcétera, ¿no? Ese tipo, se entiende que una empresa seria evalúa a los candidatos por su expertise y por quiénes son ellos como personas, ¿no? No debería haber más información que tengamos que pedir, ¿no? Ya luego, yo veo que lo que sí se tiene que promover no va tanto por la oferta de empleo, sino por la entrevista o la persona que realiza la entrevista, ¿no? Yo me enfoqué más en mi presentación en el rol del entrevistador, y no tanto en sí de la descripción del puesto o el perfil del puesto. El entrevistador es finalmente quien hace una primera evaluación del candidato y ve si es que él o ella va a poder, digamos, socializarse bien dentro de la cultura empresarial. Este candidato, para él sí hay una serie digamos, de recomendaciones para promover la igualdad, ¿no? Justamente que evalúe a las personas por quiénes son, averigüe acerca de sus referencias, se capacite más por identificar los signos, las señales de comportamientos discriminatorios, racistas. Entonces, parte más ahí. Ahí es donde yo lo veo más importante. En la publicación de la oferta de empleo, el anuncio tiene muy poco espacio, veo yo, para poder marcar una diferencia en lo que es la contratación de trabajadores con discapacidades o de otras sedes, ¿no? La igualdad justamente lo vamos promoviendo mediante lo que es la selección y el rol de los entrevistadores, más que nada.
Perfecto, magíster. Ujú. Muchas gracias por su respuesta. Y también aquí hay otra pregunta que es la de Sebastián Sánchez, que dice, ¿qué les recomendaría a las nuevas empresas, a las empresas que recién están emergiendo o recién están fundándose para que su personal en general no realice prácticas discriminatorias o raciales? Sí, ahí entiendo que estas empresas nuevas muchas veces son empresas que comienzan con pocos trabajadores y el mismo emprendedor, el mismo gerente, ¿no? El dueño, no puede estar todo el tiempo supervisando los comportamientos, las actitudes, ¿no? Cómo hablan, qué dicen, qué no dicen sus trabajadores, porque es la persona que va a estar más ocupada, ¿no? Lo que yo recomendaría es que aquella persona que hace las labores del administrador o del supervisor, si el dueño puede serlo, genial, ¿no? Pero si no puede serlo él o ella, que designe un responsable lo más parecido posible a lo que sería un encargado o un jefe de recursos humanos, ¿sí? Y esta persona, su rol principal tendría que ser conocer bien quiénes son los trabajadores, ¿no? Tomarse el tiempo para poder incluso llegarlos a conocer a un nivel un poco más personal de su vida, formar lazos de camaradería después de la oficina, los fines de semana, y de esta forma ir haciendo y teniendo una idea más clara de que nuestros trabajadores tienen los comportamientos, las actitudes que nosotros como empresa buscamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si el empresario, el emprendedor es racista? ¿No? Ahí estamos en un caso mucho más complejo, porque si el emprendedor es el discriminador, es el racista, ¿quién lo va a controlar a él, ¿no? Va a estar inconscientemente, porque recuerden que estos son sesgos inconscientes, va a estar contratando, va a estar rodeándose de personas que también tienen estos sesgos, ¿no? Que son discriminadores o que son racistas. De repente bromearán con ella en el día a día, en los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero ahí sí no hay mucho que se pueda hacer hasta que la empresa se encuentre con un caso, con alguna demanda o alguna denuncia, ¿no? Para que recién puedan ellos tomar conciencia y si en verdad quieren cambiar esos comportamientos, pues tendrán que traer justamente consultores profesionales, enfocarse más en el lado humano del trabajo, no tanto en el lado técnico, ¿no? Pues es una pregunta bien interesante, que da bastantes puntos para analizar, ¿no? Pero yo lo llevo principalmente a conocer bien a nuestro personal, tratar de saber más de su nombre y qué es lo que hace y conocerlo a un nivel más de amistad. Eso nos ayuda bastante también a conocer sus comportamientos, su forma de pensar, ¿no? Y eventualmente cómo podría impactar en futuros actos de discriminación. Muchas gracias, magíster. Sebastián Sánchez también. Y última pregunta, magíster, que ya me parece que ha estado ya respondiendo ya esta pregunta. La pregunta es esta. Frente a las malas prácticas que hay en las empresas y también haciendo alusión a los reclutadores, ¿no? ¿Cuál podría ser el impacto de un reclutador poco ético en el microentorno empresarial? Una pregunta, ¿no? Yo diría primero que alguien que es poco ético lo veo muy difícil que llegue a ser reclutador, ¿no? Porque alguien que es poco ético no va a soler avanzar, ¿no? No va a tener, digamos, mayor oportunidad de puestos, de funciones con mayor responsabilidad como es la de un entrevistador, ¿no? Tú no envías a practicante a entrevistar a los candidatos. Tiene que ser alguien preparado, ya sea del mismo área de recursos humanos o el mismo jefe, el supervisor o gerente del área, ¿no? Para ser un buen profesional, el requisito más importante es ser una buena persona, ¿no? Pero digamos que los controles fallaron, ¿no? Fallaron todos los controles y el reclutador terminó siendo una persona poco ética. Alguien que pues, quiere contratar personas que se parezcan más a él, que piensen como él, o de repente está coludido con el gerente y no quieren contratar personas de ciertas zonas, ¿no? De ciertas regiones, y entre ellos pueden acordarlo de manera implícita, ¿no? Me dice, contrátame gente de Lima nomás, no me traigas nadie de afuera. Suelen ser el tipo de indicaciones. El impacto de este tipo de reclutadores o de entrevistadores, pues como lo hemos visto, vamos a tener una empresa
bastante, digamos, bastante en alerta ante posibles comportamientos hostiles, ¿no? Incluso entre los mismos trabajadores discriminadores van a encontrar alguna forma de discriminarse entre ellos. Lo otro es que también va a tener denuncias, la empresa se va a llevar a denuncias y eso acarrea problemas legales, ¿no? Los problemas legales, si son de empresas grandes, llegan a las noticias, llegan al conocimiento público. Lamentablemente los peruanos tenemos la facilidad para olvidarnos rápidamente de las cosas. Así que a veces muchos prefieren cometer el crimen, pagar la multa, esperar un tiempo y de ahí sigo trabajando como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso también es parte de esta cultura de impunidad que tenemos arraigada a todos los niveles, ¿no? Desde las esferas más altas hasta la empresa privada. Pero ese es otro tema, ¿no? Eso es otro tema que escapa del ámbito de hoy día. Pero las consecuencias son básicamente esas, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Se me estaba pasando una pregunta más. Ya esta sí sería la última pregunta. Y también tiene que ver con el tema que dice, ¿cómo podríamos fomentar la interculturalidad? O si esta puede tener alguna influencia en que los colaboradores no discriminen por motivos raciales. ¿Cómo podríamos fomentar la interculturalidad? O si fomentarla puede generar alguna influencia en los colaboradores, para que ellos no discriminen, no se discriminen por motivos raciales. Ya hablando entre colaboradores. Sí. Entendiendo que la interculturalidad es una fuente de riqueza, yo lo veo así como una fuente de ideas, de experiencias que en última instancia repercuten en lo que es la productividad de los negocios. La interculturalidad hasta cierto punto podría ser planificada, ¿ok? Pero no me refiero a ese tipo de planificación en la que digo, a ver, ya, ¿cuántos somos aquí? Tengo 3 blancos, ya tráete uno que sea afroperuano, uno que sea asiático peruano, tráeme 2 de la selva. No, ese tipo de planificación no me refiero, ¿ok? El principal criterio para la contratación de personal siempre va a ser su experiencia y sus habilidades humanas, es decir, quién es él o ella como persona. Lo que vendría a fomentar en este caso la interculturalidad es el brindar oportunidades a las personas que estén bien preparadas o que sean grandes promesas. Me refiero a que todas aquellas personas que dan la talla sean bienvenidos a la empresa. Pero ¿qué pasa si no encuentro personas que dan la talla o se van a otras empresas? Siempre va a haber candidatos muy buenos, ¿no? Es como decir, con un potencial bastante alto, que deberían también tener una oportunidad en las empresas. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de lo que es el fomentar las oportunidades, la igualdad de oportunidades, conlleva sí o sí a una interculturalidad. La interculturalidad va a ser consecuencia de el fomento de la igualdad de oportunidades. Y en un país como el nuestro, sobre todo en el Perú, que es marcadamente diverso culturalmente, tenemos una gran base de ideas, de talentos que puede beneficiar a las empresas de todo tipo y a todo nivel. Entonces, aquí la principal razón para fomentar la interculturalidad tiene que ser la igualdad de oportunidades. Ese es el mejor camino que podemos tomar, ya sea en el ambiente, en el sector privado o en el sector público. Muchas gracias por sus respuestas, docente. Muy bien, ustedes me dirán cómo seguimos. Continúo, docente. Entonces, seguidamente se presentan los impactos que se espera producir en cada uno de ustedes a través de esta conferencia por el Magíster. Bien. Como primer impacto, el incremento de la perspectiva sobre la igualdad de oportunidades, donde las personas de diversas razas puedan ser no solo contratadas, sino también aceptadas en las empresas, haciendo posible el descubrimiento de nuevos talentos, nuevas habilidades,
pero sobre todo evitar que los rasgos físicos de una persona tomen un grado de importancia en el proceso de selección que éste se encuentre atravesando. Como segundo impacto, el fortalecimiento de la importancia de la ética profesional en los colaboradores de una empresa, permitiendo fomentar el conocimiento de los derechos humanos, reflejándose en una mayor conciencia durante la toma de decisiones, con un enfoque en la igualdad dentro del ámbito laboral, lo cual reducirá y evitará que existan actos o prácticas discriminatorias entre colaboradores, por motivos raciales u otros motivos, limitando tal vez el crecimiento profesional o técnico de un colega. Como tercer impacto, tercer y último, tenemos una mayor comprensión acerca de que la discriminación racial en el ámbito empresarial va en contra de las leyes de nuestro país, perjudicando las actividades comerciales a través de las clausuras de los negocios, que pueden ser tanto temporales como definitivas, lo cual va a depender del nivel de gravedad que presenten los casos. Bueno, ahora bien, para finalizar el evento, se le pide que por favor registre su asistencia. Así también de respuesta a la encuesta de satisfacción. Ambos enlaces de los formularios los encontrará en el chat. Por favor, realizarlo durante estos minutos. Y bien, estamos enormemente agradecidos por la ponencia del experto, el magíster Carlos Aramburu, y la asistencia de todos los participantes a este evento. Esperamos haya sido de gran importancia para su formación profesional. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.